Bienvenidos a todos. El día de hoy daremos una breve definición de lo que es una neurona y algunas de sus clasificaciones. Bueno, lo primero que haremos es definir qué es una neurona. Esta es la unidad anatómica, fisiológica, genética y trófica individual del sistema nervioso. Dicho de manera más sencilla y un poco más general, es la célula perteneciente al sistema nervioso que se encarga principalmente de recibir y enviar mensajes entre nuestro cuerpo y el encéfalo. Esto es por medio de señales tanto químicas como eléctricas, de modo que una neurona tiene la capacidad de estimularse y conducir dicho estímulo hasta otra neurona, y en ciertos casos hasta un órgano efector. De manera un poco general, con lo que acabamos de mencionar, podemos decir que las neuronas tienen tres funciones básicas. La primera es recibir información o señales, la segunda es integrar estas señales y en tercer lugar tenemos comunicar estas señales a un blanco que puede ser otra neurona, glándulas o músculos, por ejemplo. A continuación, hablaremos sobre los tipos de neuronas, utilizando la clasificación que se basa en la estructura morfológica de las mismas. Neuronas unipolares. Se les conoce así a las neuronas que solo tienen una prolongación originada en el soma. Este contiene el árbol de terminaciones dendríticas y también actúa como un axón, transportando los pulsos eléctricos recibidos del exterior o generados en el interior de la célula. También existe una variante llamada pseudounipolar, la cual posee dos ramas dendríticas. Puesto que la segunda surge de la prolongación original y no del soma, se conserva el nombre de unipolar. Cada rama tiene una función específica y está diferenciada. Una actúa como un transmisor y la otra como un receptor. Estas tienden a ser más comunes en los seres invertebrados, pero también están presentes en el cuerpo humano, principalmente como receptores sensoriales. Neuronas bipolares. Estas células tienen la principal característica de poseer dos extensiones que parten del soma, una con ramificaciones o dendritas, las cuales permiten captar los impulsos y estímulos del exterior. La segunda funge como un axón, el cual tiene como función enviar al medio extracelular la información necesaria. Así como las neuronas unipolares, estas son de carácter sensorial en el ser humano, siendo una ubicación común para las neuronas bipolares las retinas en nuestros ojos, en forma de fotorreceptores, o en el epitelio olfatorio como receptores del olfato. Neuronas multipolares. Son clasificadas de esta manera todas las neuronas que poseen un axón y más de dos ramificaciones dendríticas. Otra de sus características principales es la de tener un axón más largo a comparación de los tipos anteriores. Al estar ubicadas mayoritariamente en el cerebro, el largo de los axones ayuda a conectar el encéfalo con la médula espinal y otras partes del cuerpo. Otra de sus peculiaridades es la presencia de células de Schwann, también conocidas como vainas de mielina, las cuales recubren el axón, actuando como un aislante, lo que permite un paso más rápido y efectivo de los impulsos eléctricos. Estas neuronas integran la información proveniente de todas las partes del cuerpo, están conectadas a las neuronas sensoriales y motoras. También existen subtipos de neuronas multipolares. Su clasificación puede ser la siguiente: de Purkinje, piramidales y de Tocqueville. Ahora veremos dos tipos de neuronas, cuya clasificación no depende de su constitución morfológica, sino de su ubicación espaciotemporal y la función que cumplen al momento. Estas son las neuronas pre- y postsinápticas. Neuronas presinápticas. Se les clasifica así a todas las neuronas que envían un impulso eléctrico o liberan un neurotransmisor. Esta etiqueta se otorga sin importar la constitución morfológica de la neurona. Esto quiere decir, se puede tratar de una neurona unipolar, bipolar o multipolar, ya que depende de su posición en la cadena de transmisión y la acción que efectúa en la misma y no de sus características o funciones. Esto quiere decir, se trata de una neurona que envía mensajes. Neuronas postsinápticas. Estas neuronas son las que reciben el mensaje enviado por las neuronas presinápticas. Al igual que ellas, esta clasificación no depende de su morfología, sino de su posición en la cadena, que en este caso es la de recibir el mensaje. Posteriormente, recibir y procesar este mensaje continuará en la cadena de información, convirtiéndose así en una neurona presináptica y a la siguiente en postsináptica. También existe una manera de clasificar las neuronas de acuerdo a sus funciones. En esta clasificación encontramos neuronas sensoriales, interneuronas y neuronas motoras. Comenzaremos esta clasificación con las neuronas sensoriales.
Estas específicamente recogen la información de lo que pasa dentro y fuera de nuestro cuerpo, para llevarla entonces al sistema nervioso central, donde pueda ser procesada. El trabajo de estas neuronas lo podemos percibir con nuestras sensaciones. Por ejemplo, nos permiten reconocer cuando algo está muy frío o muy caliente. Y también nos permiten reconocer las texturas de las cosas que tocamos o de las cosas que nos tocan. El siguiente tipo es la neurona motora. Estas tienen el trabajo de obtener la información de otras neuronas y transmitir órdenes a los músculos, órganos y glándulas de nuestro cuerpo. Un ejemplo de su trabajo son nuestros reflejos y nuestros movimientos corporales de cualquier tipo. Para terminar con esta clasificación tenemos a las interneuronas. Estas neuronas son de hecho exclusivas del sistema nervioso central y tienen la particularidad de conectar neuronas entre sí. Estas reciben la información de una neurona y la transmiten hasta otra neurona sin importar su tipo, ya sean neuronas motoras u otras interneuronas. Esta función importante les hace ser el tipo de neurona más abundante de todos, y tienen, de hecho, una participación muy activa en el procesamiento de información, tanto como en los circuitos de reflejos, que son aquellos que nos hacen quitar la mano al instante al sentir algo muy caliente, por ejemplo, y en circuitos más complejos, como por ejemplo el conjunto de interneuronas de nuestro cuerpo nos permite procesar la información que nos ayude a entender que tocar objetos muy calientes puede hacernos daño. Como podemos ver, en esta clasificación todos los tipos de neurona trabajan en conjunto dentro de nuestro sistema nervioso. Podemos dar un ejemplo bastante clásico para comprender mejor el trabajo de esta red de neuronas. Por ejemplo, al tocar un objeto muy caliente con las manos, las neuronas sensoriales de esta zona detectarían la temperatura y transmitirían esta información a las interneuronas, que tendrían el papel de pasar este mensaje a las neuronas motoras que controlan los músculos de la mano. Estas ayudarían a soltar el objeto caliente, y de regreso, las neuronas pasarían el mensaje de lo que ocurre a las neuronas. Neuronas piramidales. El nombre proviene de su estructura en forma cónica o piramidal, contando con un único axón y varias dendritas, que tienden a ser más largas en la base y se ubican principalmente en la corteza cerebral, interviniendo en la motricidad y procesos cognitivos complejos como la toma de decisiones, personalidad y conducta social adaptativa. Células de Purkinje son las neuronas de mayor volumen y proporción en el cuerpo humano. Llevan su nombre gracias al anatomista, botánico y fisiólogo de origen checo, Johannes Evangelista Purkinje. A pesar de ser él quien las descubriera, Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal realizaron estudios más profundos, concluyendo que eran las neuronas con mayor cantidad de ramificaciones dendríticas, teniendo un papel muy importante en la composición de la llamada barrera de Purkinje, que conecta a la capa molecular con la granulosa. Esto sucede en el cerebelo. Pero el encéfalo no es el único lugar donde podemos encontrar ese tipo de células, ya que también están presentes en el miocardio, dentro del corazón. Las patologías que afectan directamente a estas neuronas y por ende las funciones del cerebelo son las siguientes. La amiotrofia cerebelosa. Esta se da un poco después del nacimiento, afectando el correcto desarrollo de estas células, lo que tiene como resultado hiperactividad, falta de reflejos, falta de habilidad para percibir espacio, profundidad y distancia, ataxia, que es conocida como el deterioro en el equilibrio y coordinación, y estremecimientos. Células de Dögel. Las células de Dögel son un tipo de neurona multipolar que se localiza en los ganglios simpáticos prevertebrales. Forman parte del sistema nervioso entérico que regula el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Muy bien, eso sería todo por este video acerca de las neuronas y algunas de sus clasificaciones. Aquí quedaría la lista de referencias por si quieren investigar más.